y Sistema sistema CGS decimal. y sistema sexagesimal. Entonces ya hoy vamos a ver lo que es conversión de unidades, ¿listo? Ya tenemos más o menos una idea clara de lo que es cada uno de esos sistemas, ¿no? Las unidades que maneja y algunas definiciones, ¿sí? Sabemos que es importante que conozcamos las definiciones de estas unidades, ¿por qué? Pues porque esto nos indica que, digamos, esas unidades son constantes y no van a cambiar, lo cual facilita que los experimentos no tengan tanto error, ¿listo? Entonces, comparto con ustedes esta presentación sobre conversión de unidades, ¿sí? Profe, una pregunta. Señor, ¿Lo de conversiones de unidades es, por ejemplo, despejar X, eso? ¿O...? vamos a ver que existen distintos mecanismos para hacerlo, ¿listo? Ah, bueno. Podemos utilizar reglas de tres, que es lo que tú estás diciendo. Podemos utilizar factores de conversión o podemos basarnos en unos esquemas, ¿listo? Vamos a ver como tal algunos esquemas para poder ir enfocando esta parte, ¿listo? Profe, Entonces, lo que tienes ahí no se parece nada a lo que nos mandaste del bichito. no, el documento, bueno, es que el documento, eso fue un documento para que ustedes lo fueran leyendo, ¿sí? Digamos, esta es la presentación para, pues, como para explicar el tema, ¿sí? Es mucho más fácil para mí, digamos, explicarles con una presentación o algo así por el estilo, que en vez de leer un documento, ¿sí? Es que leer un documento es cansón, y más en PDF, utilizando el celular, el computador. A mí casi no me gusta leer documentos en el computador, ¿cierto? Porque no es muy cómodo, ¿cierto? Bueno, sí. Listo. Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Qué habíamos dicho? Bueno, recordemos algunas cositas sobre lo que habíamos dicho acerca de los sistemas de unidades. ¿Qué cositas habíamos dicho nosotros? Profe, Que habían unas unidades básicas y que habían otras que se derivaban de esas. Muy bien. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Que la longitud, la masa y el tiempo son unidades fundamentales. Muy bien. Son las... magnitudes. Ojo, esperen. Son magnitudes, ¿listo? Longitud, masa y tiempo son magnitudes. Sus unidades, ¿cuáles son? Las unidades de longitud son el metro, las unidades de masa son el kilogramo y de tiempo el segundo, ¿listo? Magnitud es lo que yo quiero expresar, lo que yo quiero medir, ¿sí? Es decir, yo quiero medir, yo quiero estimar o calcular cuánto mide la distancia entre, por ejemplo, mi casa y la casa donde tengo unos conejos, por ejemplo. Yo quiero medir eso. Entonces, ¿qué utilizo? Yo digo, voy a calcular esa longitud. ¿Qué unidad utilizo para medirla? Utilizo el metro, ¿listo? Bueno, entonces, como les había comentado, las unidades nos sirven para medir distintas magnitudes, ¿cierto? Es decir, yo expreso la magnitud tiempo y puede ser el tiempo que yo tardo en ir de mi casa a, no sé, a la casa de mi amigo y utilizo una magnitud. ¿Puede ser cuál? Puede ser segundos, puede ser minutos, puede ser horas, puede ser días, pueden ser años, ¿cierto? Entonces yo utilizo distintas magnitudes y a su vez las expreso en distintos sistemas de unidades. Por ejemplo, yo puedo calcular o hacer una medición de la masa de un objeto. ¿Qué objeto? Bueno, podríamos decir que es el balón de fútbol que llevan los chicos al colegio. Vamos a medir esa masa, ¿sí? Yo puedo hacer esa... ¿Copiamos eso? Si pueden ir anotando, sí, y a la vez si me van escuchando, no hay problema, ¿listo? Por eso estoy hablando, como para que ustedes si van a anotar, aprovechen, ¿listo? Bueno, entonces les estaba contando, podemos medir la masa de ese balón. Si la medimos en el sistema internacional, ¿qué unidades vamos a utilizar? El volumen, No, digamos, si quiero medir la masa del balón de fútbol que ustedes llevan al colegio o llevaban al colegio, en el sistema internacional, ¿qué unidad utilizaría? ¿Kilogramos? Profe, perdón, ¿cuál es el título? Conversión de unidades, Emily. ¿Kilogramos, profe? Sí, serían kilogramos. Serían exactamente kilogramos, ¿cierto? Pero si yo quiero medirlo en el sistema CGS o CGesimal, ¿qué unidad utilizaría? Gramos. Utilizaría gramos. Pero, ¿qué es lo curioso acá? Digamos, yo medí la masa del balón en kilogramos, con una balanza que me calcula esa masa en kilogramos. Si yo la quiero medir en el sistema CGS, ya no voy a buscar una gramera o una balanza que me mida esa masa en gramos, ¿cierto?
porque ya tengo un valor en kilogramos. Y existen esas relaciones entre una unidad y otra, ¿cierto? Entre kilogramos y gramos. Entonces yo simplemente con una medición, es decir, yo mido en kilogramos, puedo saber cuál es la masa de ese objeto en el otro sistema, en el sistema CGS, realizando una conversión, ¿cierto? Por eso es importante hablar de conversión de unidades. Profe, me fijé en un error de ortografía. Acá. ¿Dónde? ¿Por qué? Una coma y una I. Ah, sí, se me pasó la coma. Ya la borro. Bueno, es un error es más de forma que de fondo. Bueno, bien, gracias por el aporte. Listo. ¿Qué otra cosita podemos decir? ¿Listo? Como les había comentado, podemos establecer ese mecanismo para ir de un sistema a otro, ¿cierto? Y también, pues, ir de unidades más grandes a otras más pequeñas dentro del mismo sistema. ¿Cómo es esto dentro del mismo sistema? Recuerden que, digamos, el sistema internacional, la unidad de longitud es el metro. Pero nosotros podemos expresar esa distancia también en kilómetros, en centímetros, en decámetros, en hectómetros, que son en milímetros inclusive, que son unidades o más grandes o más pequeñas que mi magnitud fundamental, ¿sí? Que mi unidad estándar. Entonces yo simplemente puedo establecer el mecanismo para ir de milímetros a metros, de metros a kilómetros y devolverme, ¿sí? Buscar la forma de cómo devolverme, ¿cierto? Entonces esto es lo que nos permite la parte de la conversión de unidades. Y por último, bueno, eso también lo encontraron en el documento que está en plataforma, la gran mayoría de cálculos requieren ¿qué es lo que requieren? Emplear procesos que se pueden hacer en la mente. Es decir, yo puedo decir, ¿cuántos centímetros hay en un metro? Y es algo que yo sé. ¿Cuántos hay? 100. Muy bien, hay 100, ¿cierto? Hay 100 centímetros en un metro. Entonces yo digo, listo. Si tengo 200 centímetros, yo simplemente con el cálculo mental puedo decir que tengo 2 metros, ¿cierto? Yo puedo hacer ese cálculo. O simplemente utilizamos factores de conversión. ¿Qué factores de conversión? Por ejemplo, cuando vamos del sistema internacional al sistema británico. Como en el ejemplo que está ahí, ¿no? Pasar de slug a kilogramos, ¿cierto? Y ahí utilizamos factores de conversión. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el cálculo. Vamos a hacer cómo va a ser el proceso de conversión de unidades para cada una de esas unidades. Es decir, para el proceso de conversión de unidades cuando estamos en longitud, conversión de unidades de masa y conversión de unidades de tiempo, por ahora, ¿no? Y con algunos ejemplos, ¿listo? Ustedes me dicen si avanzo o no avanzo. ¿Listo? ¿Puedo seguir ahora sí? No, profe, ya voy en la última. Profe, ya casi. Ya casi. Espera, Bueno, profe. pues como les he dicho, si les parece necesario copiar, copien. Si no, pues no es requisito, ¿sí? Pero pues digamos, si lo quieren tener como para tener una idea, una segunda ayuda, bueno, sí, una guía más, pues bueno, está bien. Listo, profe. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces aquí tenemos este esquema que nos permite saber cómo es el paso de unidades de longitud, ¿cierto? Estos de acá, recuerden, eran los prefijos, ¿cierto? ¿Este prefijo cuál es? Kilómetro. Bueno, el prefijo como tal, es decir, aquí hagan de cuenta que no está la M. ¿Este prefijo cuál sería? Kilo. Kilo. Este de acá, Hectómetro. hecto, Decámetro. Deca. Decámetro. Decímetro. decímetro, centímetro Centímetros Y milímetro. y milímetro. Entonces aquí tenemos los distintos prefijos que ya habíamos visto, ¿cierto? Entonces yo les dije, hay que tener esos en cuenta porque nos van a servir en algún momento. Entonces tenemos kilo, hecto, deca, metro, bueno, que es el fundamental, deci, centi y mili. Entonces, cuando vamos de estos que son más grandes, es decir, cuando vamos descendiendo en esta escalera, de este que es más grande a este que es más pequeño y así sucesivamente,
Es decir, este va a ser más grande que este y este va a ser a su vez más grande que este. Y así de manera sucesiva. Lo que yo hago es multiplicar por 10. ¿Esto qué significa? Si yo quiero ir de kilómetro a hectómetro, multiplico por 10. De hectómetro a decámetro por 10. En cada paso que nosotros damos, multiplicamos por 10. ¿Listo? Entonces resolvamos este primer ejemplo. 57 kilómetros a decímetros. ¿Cómo lo haríamos? 10.000. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? 57.000. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que multiplicar por 10 para pasar a hectómetro, ¿cierto? Tendríamos que multiplicar nuevamente. Yo sé, profe. A ver, vamos a hacerlo todos, ¿listo? No, profe, yo. Tranquilos, tranquilos. Yo, profe. Tranquilos, tranquilos. Pasamos de kilómetro a No, hectómetro, profe. multiplicamos por 10. Y nuevamente multiplicamos por 10 para pasar a decámetro. Y nuevamente por 10 para pasar a metro. Y nuevamente por 10 para pasar a decímetro. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar? Entonces sería 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué me daría? Vamos a hacerlo en un tablerito. Entonces me quedaría. ¿Cuánto es lo que tengo que convertir? 57 kilómetros 57 kilómetros a decímetros. a decímetro, ¿listo? Entonces lo que tenemos es, este 57 kilómetros me equivaldría a ¿cuánto? Pues teniendo en cuenta este esquema. Bueno, perdón. No vamos a decir que son 57 kilómetros, sino vamos a decir que 1 kilómetro, ¿listo? Y ya vamos a ver el por qué. 1 kilómetro, ¿a cuántos decímetros nos equivale? Pues habíamos dicho que era 10 por 10, es decir, 10 para ir acá, por estos 10. 100, 100. Por estos 10, 1000, por estos 10 de acá. 100.000, 1000, 10.000, 10.000. 10.000. Muy bien. Entonces sería, ¿me equivaldría a cuánto? ¿A 10.000 qué? Decímetros. A decímetros, 10.000 decímetros, ¿listo? Estos 57 kilómetros, que es lo que yo quiero convertir, 577.000. vamos a decir que me equivale aquí a, bueno, yo puedo decir que simplemente X, 570.000. ¿cierto? ¿Por qué pongo X? Porque es la variable que yo no conozco, ¿listo? 570.000. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer acá? Simplemente multiplico. Entonces, ¿cómo es el proceso para resolver este cálculo? Entonces yo digo, lo voy a hacer primero con negro y ustedes se van a ir luego dando cuenta. Voy a decir que X, es decir, este numerito que no conozco, es igual a ¿qué? X es igual. Y lo voy a dibujar con flechitas, ¿listo? Es igual a este de acá. Pero cambiamos el color a la flecha. A este de acá sería 57, ¿cierto? Por, bueno, quitemos esta X, porque nos confundimos, por este de acá, ¿listo? Entonces sería por 10.000. 57.000. Algunos ya dieron la respuesta. Y en este caso, ¿aquí qué vamos a hacer? 570.000. ¿Aquí qué vamos a hacer? Nos vamos a devolver. Y en este proceso lo que hacemos es una división, ¿listo? Por eso lo dibujo con línea verde. ¿Qué significa? Que de acá a acá divido, ¿listo? ¿Dividido en cuánto? En 1 kilómetro. ¿Esto qué me va a garantizar? Me va a garantizar, lo voy a hacer con azul. ¿Qué me va a garantizar esto? Cancela los kilómetros. Que podemos simplificar estos kilómetros y solamente me van a quedar las unidades que yo quiero. Entonces, ¿cuánto me da? 57 por 10.000. 570.000. 70.000. Muy bien, entonces nos da simplemente que esos 57 kilómetros a decímetros son 57.000 57.000 decímetros. decímetros. Muy bien, ¿listo? Esta sería mi longitud. Otra forma en la que lo podríamos hacer es simplemente nosotros, volvemos a la presentación, decimos que tengo estos 57 kilómetros
directamente los multiplico por los 10.000, es decir, por estos 10, por 10, por 10 y por 10, ¿cierto? Entonces queda convertido en 57.000 decímetros. Exacto, porque yo multipliqué 10 por 10 por 10 por 10, es decir, 10 a la 4, y 10 a la 4 es 10.000, ¿cierto? Y ya obtuve esta distancia, estos 57 kilómetros, a decímetros. Ahora hagámoslo a la inversa. Vamos a convertir estos 15,32 metros a kilómetros. ¿Listo? ¿Sí notaron el ejemplo todos? Sí. Perfecto. ¿Era metros A? A kilómetros. ¿Lo tenemos que escribir, profe? Sería convertir estos 15,32 metros a kilómetros. ¿Sí? ¿Lo tenemos que escribir? ¿Cuál? ¿Este? Pues digamos, estos son los ejemplos para nosotros saber cómo realizar la conversión. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es convertir estos, ¿cuántos? 15, Son las metros a 9:26. kilómetros, ¿cierto? Vamos a convertir estos 15,32 a kilómetros. a kilómetros. 15,32 metros a kilómetros, ¿listo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Volvemos al cuadrito. Aquí el proceso es inverso, ¿listo? Cuando yo voy de estas unidades que son pequeñitas y voy hacia arriba, tengo que dividir Litros. entre 10. Es decir, de milímetro a centímetro divido entre 10. De 10. centímetro a milímetro divido entre 10. Y así sucesivamente. Es decir, yo quiero pasar de metro a kilómetro, ¿entre cuánto tengo que dividir? De metro a decámetro divido entre 10. 1,572. De acá a acá divido entre 10, ¿cierto? Y de acá a acá divido entre 10. Es decir, yo puedo ir multiplicando, y al final hago una división. 10, para ir de aquí a aquí, 10. Y 10 por 10 acá, 100. 100. Y 10 por 10, 1000. 1000. Entonces dividiría entre 1000, ¿cierto? Entonces sería 15. Dividiría entre 1000. 32 dividido entre 1000. Exactamente, serían 15,32 metros dividido en 1000. ¿1000 qué? 1000 kilómetros. Ah, no. Entre 1000 metros Metros. por 1 kilómetro, ¿listo? Es decir, este kilómetro de acá tiene 1000 metros, ¿sí? Esa sería la explicación de ese término de ahí. ¿Y esto qué me va a garantizar? ¿Listo? Yo simplifiqué, ¿cierto? Y ya tengo mi resultado en kilómetros. ¿Cuánto me daría 15,32 dividido entre 1000? 0, 0,1532. 0,01532, ¿cierto? ¿Así? Pero lo hacemos acá. 0,01532. ¿Sí? Ya lo verificaron. 0,01532, ¿qué? Kilómetros. 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 Muy bien. Kilómetros. Recuerden que siempre es importante poner las unidades, ¿cierto? Porque nos va a decir qué es lo que estamos midiendo. Si ponemos 0,01532, podemos decir kilómetros, gramos, centímetros, milímetros, vacas, pollos, gallinas, terneros, ¿sí? ¿Listo, chicos? Sí, profe. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Señor. Sí está fácil, ¿cierto? Señor. Listo, esto es muy fácil, esto es sencillo. Ahora, vamos a hacer lo mismo ahora con unidades de masa, ¿listo? Y ustedes se van a dar cuenta que las unidades de masa son iguales, bueno, se parecen mucho a las unidades de longitud, ¿cierto?
Entonces lo mismo, para ir hacia abajo, multiplico Por 100. Por por 10. 10, por 10 cada paso, ¿no? Cada paso, cada uno de los pasos. Y para devolverme de las más pequeñas, que son estas, hasta las más grandes, dividido Divide entre 10, entre hago el 100. proceso de división. Entonces vamos a poner un siguiente tablero y entonces les voy a decir, Invertir. ¿qué tendríamos que hacer aquí? Convertir 20 miligramos a gramos y 30 hectogramos a centigramos, ¿listo? ¿Listo? Entonces, ¿cómo haríamos el primero? Entonces nos devolvemos a la tablita, ¿cierto? ¿Qué tenemos que convertir? Y lo tenemos a Estos miligramos a gramos, ¿cierto? Entonces tengo que ir a la inversa. ¿Cuántas veces? De miligramo a centigramo, 10, por 10 para ir acá, por 10 para ir hasta acá. ¿Cuánto me da esto? 10 por 10 por 10, 1000. me da 1000, ¿cierto? Sí, sí, 1000. Entonces tendría que hacer una división. ¿Sí? ¿Estamos claros? Lo que yo tendría que hacer es, tengo estos 20 miligramos y lo multiplico por un gramo, que equivale a 1000 1000. miligramos, ¿cierto? Y lo que hago acá nuevamente es simplificar estas unidades o cancelarlas. Y este resultado, ¿en cuanto qué me quedaría? Simplemente yo tendría ya mi resultado. 20 sobre 1000. ¿Cuánto es 20 sobre 1000? ¿Cierto? 0,020 gramos. ¿Cierto? Profe, ¿puedes volver a la tablita? Ya volvemos a la tablita, listo. Aquí está la tablita. Sí, es claro, ¿sí? La presentación la subo ahorita mismo para que puedan anotar la tablita, los que la necesiten, ¿listo? Entonces recuerden, de aquí a aquí es 10 por 10 por 10 por 10. En cada uno de los pasos se multiplica por 10, ¿listo? Y de subida, en cada uno de los pasos se divide entre 10, ¿listo? ¿Listo, muchachos? Entonces, ya que más o menos está claro, le voy a permitir, ¿quién quiere hacer el segundo? ¿Quién se anima a hacer el segundo? Yo, profe. Profe, Valeria lo quería hacer. ¿Valeria, lo quieres hacer? Profe, Valeria levantó la mano. Listo, Valeria. Entonces, puedes tomar, si tienes mouse, toma tu mouse y te permito que rayes la pantalla, ¿listo? Que hagas el ejercicio. ¿Listo? Entre todos, pues vamos a ir revisando que pues vamos corrigiendo, ¿listo? Serían los 300, muy bien. Hectogramos, correcto. Queremos ir a centigramos, ¿cierto? ¿Necesitamos la tabla? Eso es una multiplicación, ¿correcto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se desapareció el cálculo.
Ustedes ven el... que creo que Valeria se salió o algo. Ok, bueno. Ahí están nuevamente intentándolo. Valeria, espérame un momento. Espérame un momento, Valeria. Nos queda minuto 40 y nos quedan menos de 2 minutos. Hagamos una cosa. Conectémonos nuevamente y continuamos. ¿Listo? Entonces vamos a seguir. La idea es continuar con este ejemplo, ¿ok? Entonces, el ejemplo lo estaba haciendo Valeria. Entonces, estamos convirtiendo esos 300 hectogramos ¿a qué? ¿Centigramos? A centigramo, muy bien. Entonces tenemos los 300, muy bien. ¿Listo? Por 10, por 100. Estamos yendo de una escala más grande a una escala más pequeña, ¿cierto? ¿Listo? Sí, entonces, ¿cómo hacemos cuando tenemos muchos ceros? ¿Cuál es el truco? Contar los ceros y ponerlos después de los Exactamente, números. multiplico este numerito por este de acá, ¿cierto? 3 por 1 y cuento cuántos ceros hay. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y aquí hay 2 más, entonces tendría que poner simplemente 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Correcto, ¿listo? Vamos a ver una cosita acá. Estamos pasando de hectogramos a centigramos, ¿cierto? De acá a acá 10 por 10, 100 por 10.000 por 10, 10.000. Muy bien, ¿listo? ¿Para todos es claro? Vamos a hacer una pequeña corrección acá, ¿listo? ¿Qué vamos a corregir de acá? Vamos a corregir las unidades, ¿listo? Entonces voy a correr un poquito aquí el resultado para, pues, sí, Un poquito la tabla anterior para tomar mi pantalla super. listo, vamos a la tabla. Aquí está la tabla. Ya, ¿Listo? profe, gracias. Perfecto. Listo. Entonces, recuerden que nosotros tenemos que expresar este resultado con algunas unidades. Lo voy a hacer con rojo para explicar lo que hizo falta. Esto de acá está bien. Sí, digamos, es la unidad que yo tengo, la cantidad que yo tengo. Y ahora quiero expresarla en la otra unidad. ¿A qué la estábamos pasando? ¿A centigramo? A centigramo. Pongo mis centigramos. ¿Listo? Entonces yo digo que un hectogramo tiene 10.000 centigramos. ¿Listo? ¿Esto qué me permite? Que yo pueda quitar este de acá con este de acá. ¿Cierto? Y finalmente mi resultado me queda en ¿qué? En centigramos. ¿Listo? Recuerden que siempre tenemos que dar las unidades. ¿Ok? Recomendación para todos. Y esto es importante para que nos vayamos familiarizando con escribir las unidades. Voy a escribir, lo voy a escribir aquí con otro colorcito. Voy a utilizar, digamos, un azul. Este azulito. Y voy a decir distintas formas. Esto, esto, esto y esto. Digamos, estas son formas que uno ve usualmente con las que uno escribe esto de kilómetros, ¿cierto? Esto de acá es incorrecto, ¿listo? Esto de acá es incorrecto. Y esto de acá
es incorrecto, ¿listo? Siempre kilómetros lo escribimos de esta forma, ¿listo? Va a pasar lo mismo con ¿qué? Con los gramos. Si nosotros tenemos gramos, los vamos a escribir siempre así, ¿listo? Esto no es válido. Lo mismo si tenemos kilogramos. Kilogramos, ¿sí? Esto es incorrecto, ¿ok, chicos? Esto de acá es incorrecto, ¿listo? Siempre vamos a escribirla como nos recomienda el sistema. Gramos es la letra G, ¿listo? Y kilómetros la K, el prefijo kilo, y la unidad que en este caso es el metro, ¿listo? Esto es correcto y esto es correcto. Estos resultados no son correctos, ¿listo, chicos? Como para que nos quede claro. ¿Listo? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces voy a compartir para la última partecita. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con las magnitudes fundamentales, ¿no? Porque todavía nos falta hablar de área, hablar de volumen, ¿sí? Y hablar de otros sistemas. Pero eso lo vamos a ir haciendo con el tiempo. Por último, tenemos las unidades de tiempo. Digamos, usualmente las vamos a expresar en estas unidades. En días, en horas, en minutos y en segundos. Nuevamente, para ir de las más grandes a las más pequeñas, siempre multiplicamos. ¿Cómo? De días a horas, 24, recuerden que un día tiene 24 horas. De horas a minutos por 60, porque pues una hora tiene 60 minutos. Y de minutos a segundos, porque un minuto tiene 60 segundos. De esta forma, cuando vamos de una grande a una pequeña. Y nos devolvemos dividiendo cuando vamos de las pequeñas a las grandes. ¿Listo? Sí, profe. Listo, perfecto. Ahora entonces vamos a hacer, para finalizar, dos ejemplos. ¿Listo? ¿Cómo van a ser estos ejemplos? Van a ser de la siguiente forma. Vamos a decir, vamos a escribir aquí en un cuadrito de texto. Convertir convertir 25 minutos a horas y también ¿listo? Y convertir 3 días a segundos. ¿Cómo lo haríamos? Profe, ¿me muestras otra vez la tabla? Perfecto, no hay problema. Aquí está la tablita. Profe, que cuando mostraste la tabla se me fue el internet, así que no la pude ver yo tampoco. Aquí está la tablita. ¿Listo? ¿Sí le están viendo todos? Sí, profe. Listo, perfecto. Cuando No, mostraste no, profe, a mí también se me fue el internet y por eso la no tabla se pude me ver. fue el Ahí internet. la pueden ver, ahí la están viendo. Sí, señor, profe. Listo. Entonces para que le hagan el dibujito o bueno, lo que necesiten hacerle. Profe, yo tengo una pregunta. No, ya entendí. Olvídalo. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, perfecto. Ahora sí podemos pasar al ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pasar. Sí, profe, pero Listo, perfecto. profe, o sea que a la hora de convertir hay que sumar, por ejemplo, 24 más 60 para ver. No, en este caso no es sumar, sino multiplicar, miren, multiplicar. Siempre es multiplicando, ¿listo? ¿Listo? Entonces, tenemos estos 25, ahí cambiemos el color, utilicemos otro colorcito, utilicemos este. Tenemos estos 25 minutos, ¿cierto? Lo vamos a expresar minutos así, ¿listo? 25 minutos. Lo queremos convertir a horas, ¿cierto? Entonces, simplemente tenemos que, ¿qué hacer? Según la tablita, ¿qué hay que hacer? Pasar de minutos a horas es dividir entre 60. Dividir. Exactamente. Entonces dividimos entre 60. ¿Cómo? Bueno, vamos a hacer la división. Entonces vamos a decir que el factor de conversión en este caso va a ser ¿qué? Que una hora, porque es la magnitud que queremos, ¿cuántos minutos tiene? Tiene 60, ¿cierto? Y entonces lo que yo hago aquí finalmente es, nuevamente, quitar las unidades
que no me sirven y hago la división 25 sobre 60. Entonces, ¿cuánto me daría esto? Pues ya sería que alguien lo hiciera en su calculadora. Bueno, ¿cuánto nos da 25 entre 60? Sí, sabemos hacer divisiones. Podríamos simplificar utilizando, pues, simplificando por 2, por 3, sacando mitad. Yo voy a sacar directamente quinta. Quinta de 25 es 5, porque 5 por 5 es 25, ¿cierto? Y aquí voy a decir 60. Quinta de 60 es 12. 12 por 5 es 60. ¿Listo? Esto me da en horas. Estos son 5 doceavos. Y yo aquí puedo seguir simplificando. ¿Puedo sacar quinta? No. El 12 no tiene quinta. ¿El 3 tiene tercera? No, tampoco. Entonces ya no puedo simplificar. Ahora sí tendría que hacer una división. ¿Cómo haría yo esa división 5 entre 12? ¿Qué tendría que hacer? No se puede, profe. Sí se puede, claro. Ponemos un 0 y ponemos otro 0 acá, ¿cierto? 5 en 12 no está. Entonces pongo un 0 y coloco un 0 acá. ¿Cierto? Y realizo la división. ¿Cuántas veces está 50 entre 2? En 12. 2, profe. Punto 4. 0.41. ¿Está cuánto? 4 veces, ¿cierto? 12 por 4, 4 por 2, Hay uno, profe, da. 4 por 2, 8. 8 y 4 por 1, 4. 4. Entonces realizo una resta, ¿cierto? 50 menos 48, ¿cuánto me da? 2. 2, listo. Bajo la siguiente cifra y pongo, ¿cuántas veces está 20 en 12? Una vez, ¿cierto? 12 por 1, 2. 12, y realizo nuevamente una resta. ¿Cuánto me da esto? 20 menos 12, 8. 8, ¿listo? Puedo bajar, ¿qué? El 0, ¿cierto? ¿Y cuántas veces está 80 en 12? ¿Está 6 veces? 7. 12 por 5, 60. 12 por 6, 72. ¿Cierto? Y me quedan 8. Profe. ¿Ah? Voy a continuar acá, es decir, esta flechita indica que la división sigue. Entonces me queda 12 por 6 me da 72, ¿cierto? 6 por 2, 12, y va 1, ¿cierto? 6 por 1, 6, y la que llevaba, 7. Cuando reste me da 8, ¿cierto? 80 menos 72 me da 8. Es decir, que este aquí para allá es periódico. 6, 6, 6, ¿cierto, Mateo? Sí, profe. Ahí estaba mostrando Valeria el resultado. ¿Sí? Lo hicieron con la calculadora, yo lo hice dividiendo. ¿Sí? Entonces, este es el resultado ¿en qué? En horas, ¿listo? Es decir, que 25 minutos me equivale a 0.416 periódico horas, ¿listo? Este es el resultado. ¿Listo, chicos? Profe, o sea que no pasa nada si el resultado es tan grande. No, pues digamos, nosotros podemos tomar algunas cifras, poquitas. Es decir, aquí lo que yo puedo decir es simplemente que es 0.416. Y le pongo este, que indica que es periódico. ¿Listo? Profe, ya son las 53, ya las Sí, 54. exactamente, eso me estoy dando cuenta. Entonces, si quieren, lo realizan en su casa para que vayan practicando. ¿Listo? Bueno, profe. El último. Listo, ¿Listo, profe. chicos? Espero haya quedado claro. Chao. ¿Sí quedó claro? Entonces, Bueno, profe. ¿esto queda de tarea? Ah, profe. Pues lo realicen en su casa y pues si tienen dudas, pues lo comentamos la próxima semana. ¿Listo? Profe, ¿y Listo. ¿Nos dejaste alguna ¿lo tarea? vuelves a habilitar o No, cómo? no. Ah, la evaluación la voy a volver a habilitar. ¿Listo? Bueno, ¿Profe, profe. nos dejaste alguna tarea? No me he dejado tarea. ¿No? Pues digamos, Gracias, realicen el chao. ejercicio. Realicen el ejercicio ustedes. ¿Listo? Chao, chicos. Buen día. Chao, profe.